Imagina un acuerdo que no necesita abogados ni bancos para cumplirse. Un contrato que se ejecuta solo, de forma automática. Como una máquina expendedora, ¿no? Metes la moneda, cumples la condición y ¡puf!, sale el producto. El acuerdo se ha ejecutado. Es una idea que parece muy sencilla, pero que, si lo piensas un segundo, tiene unas implicaciones, gigantescas en casi todo lo que hacemos. Totalmente. Hoy vamos a sumergirnos precisamente en eso, los contratos inteligentes. Son una de esas tecnologías que, sin hacer mucho ruido en los grandes medios, están por debajo redefiniendo las finanzas, la logística, incluso el derecho. Sí, y para guiarnos, los basamos en el trabajo del doctor Óscar Daniel Franco Conforti, que es un experto que se mueve justo en esa frontera entre la ley y la tecnología. Nuestra misión hoy es desmitificar un poco este concepto, entender qué son de verdad, cómo funcionan y por qué se dice que podrían cambiar las reglas del juego para siempre. Exacto. Y el análisis del doctor Conforti es muy útil porque es muy equilibrado. Nos muestra las ventajas, que son revolucionarias, pero también nos pone los pies en la tierra con los desafíos, que no son pocos. Claro. Al final, la pregunta que intentaremos responder es si de verdad estamos ante el futuro de los acuerdos digitales o si es una tecnología que todavía tiene mucho que madurar. Pues vamos a ello. Para empezar por lo más básico, ¿qué es exactamente un contrato inteligente? Porque el nombre puede llevar a engaño. En esencia, es un programa informático. Es escoger las cláusulas de un contrato de toda la vida. El típico, si ocurre A, entonces haz B. Sí. Y traducirlas a líneas de código. La magia, y la gran diferencia, es que este programa se ejecuta por sí mismo, de forma automática, cuando se cumplen esas condiciones. No necesita que nadie lo supervise ni lo fuerce. O sea que el intermediario, esa tercera persona de confianza que siempre está ahí vigilando, desaparece. Es sustituido por el propio código. Ahí está la clave de todo. De hecho, hay un principio que se menciona en el análisis y que lo resume a la perfección. El código es la ley. El código es la ley. Esto es fundamental. Significa que las reglas del acuerdo ya no están en un papel, sujetas a la interpretación de un juez. No. Están grabadas en el software. Y el software no interpreta, solo ejecuta. Es inflexible, insobornable e imparable. Suena a algo muy futurista, la verdad. Lo que me ha sorprendido al leer la fuente es que la idea no es nueva para nada. Para nada, y esa es una de las partes más fascinantes. Fíjate, el término lo acuñó en 1997 un jurista y criptógrafo, Nick Szabo. ¿En el 97? Sí. Estamos hablando de más de una década antes de que existiera Bitcoin, antes de que la palabra blockchain le sonara a alguien. Él ya tenía esa visión teórica de crear códigos autoejecutables. Ah, o sea que la idea ya existía, pero era como tener el software de un ordenador sin tener el propio ordenador donde ejecutarlo. Le faltaba la máquina. Exactamente esa es la analogía. La idea de Szabo era brillante, pero era solo eso, una idea. Le faltaba un entorno digital que fuera seguro, descentralizado, inmutable, para que esos contratos funcionaran sin depender de una empresa o un gobierno. Y esa pieza del puzzle, esa máquina, resultó ser la blockchain. Ahí lo tienes. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. A ver, la blockchain, para quien no esté familiarizado, actúa como una especie de notario global. Es un libro de contabilidad digital, público, repartido en miles de ordenadores y, lo más importante, no se puede modificar. Correcto. Es ese carácter inmutable y distribuido lo que le da la seguridad que necesitaba la idea original de Szabo. Entonces, ¿cómo se ejecuta un contrato en esa infraestructura? Creo que podemos explicarlo en 3 pasos sencillos. Primero, las condiciones del acuerdo. Por ejemplo, si el sensor de humedad de un contenedor supera el 80%, transfiere el pago del seguro a la cuenta del exportador. Se programan en código. Un código que, por cierto, y esto es importante, tiene que estar impecablemente escrito. Luego veremos por qué. Un pequeño error puede ser catastrófico. Claro. Segundo, ese código se despliega en la blockchain. Y a partir de ahí es como si se grabara en piedra digital. Se vuelve inmutable. Nadie, ni siquiera quienes lo crearon, puede cambiar las reglas a mitad de partido. Exacto. Y tercero, el contrato se queda ahí, escuchando, esperando a que se cumplan las condiciones. Y para escuchar el mundo real a menudo necesita ayuda. Usa unas fuentes de datos externas que se conocen como oráculos.
En tu ejemplo, el oráculo sería el servicio que le dice al contrato, oye, la humedad ha superado el 80%, y ahí el contrato se activa. Y ejecuta la orden. Transfiere el dinero del seguro, fin de la historia. Sin intervención humana. Y aquí el análisis del Dr. Conforti subraya un punto que es absolutamente crucial. La irreversibilidad. Una vez que la transacción se confirma, una vez que el contrato se ejecuta, no hay un botón de deshacer. Claro. No puedes llamar a un servicio de atención al cliente para que te cancelen la transferencia. No hay un servicio de atención al cliente de la blockchain al que llamar si te has equivocado de cantidad. Una vez hecho, está hecho. Para siempre. Para siempre. A ver, eso suena aterrador. Si un simple error es irreversible, me cuesta entender por qué alguien querría usar esta tecnología. Las ventajas tienen que ser enormes para justificar ese riesgo. Tienen que serlo. Y lo son. Aquí no hablamos de una mejora pequeña, un poco más de velocidad o un poco menos de coste. La verdadera revolución es un cambio en el paradigma de la confianza. ¿A qué te refieres con eso? Normalmente confiamos en intermediarios, bancos, abogados, gobiernos. Lo que esta tecnología permite es lo que se llama confianza sin confianza. No necesitas confiar en la otra persona, ni en un banco. Solo necesitas confiar en las matemáticas y en la certeza del código. Vale, es un cambio de concepto total. Y supongo que de ahí se derivan beneficios más tangibles. Exacto. El primero, el más obvio, es la automatización y la eficiencia. Al eliminar intermediarios, los procesos se agilizan y los costes se desploman. El análisis cita una estimación. Solo en el sector bancario, la tecnología blockchain podría ahorrar miles de millones de dólares. Es una cifra que da vértigo. Pero has mencionado la confianza, que va más allá del dinero. ¡Claro! El segundo pilar es la transparencia. Como la blockchain es un libro abierto, todos los participantes pueden ver las reglas y verificar que se cumplen. Esto genera una confianza radical, porque no hay agendas ocultas. Entiendo la transparencia, pero ¿realmente es más seguro? Estamos oyendo constantemente noticias de hackeos, robos de criptomonedas. La palabra blockchain no siempre me inspira seguridad total. Esa es una objeción muy importante. Y es clave distinguir. La tecnología blockchain en sí, el protocolo, es extremadamente seguro. Hackear una red como Bitcoin o Ethereum es a día de hoy computacionalmente inviable. Ajá. Los problemas de seguridad que oímos casi siempre vienen de un error en el código del propio contrato, que es un software construido sobre la blockchain, o de fallos de seguridad del usuario. Pero la base, el sistema, es increíblemente robusto. Vale, el potencial teórico se entiende. ¿Pero estamos viendo ya aplicaciones reales que estén cambiando las cosas? Sin duda, esto ya no es ciencia ficción. El ecosistema más desarrollado es el de las finanzas descentralizadas, o DeFi. Ya existen sistemas completos de préstamos, seguros o mercados que funcionan 24/7 sin un solo banco detrás. El ejemplo del seguro de viaje es perfecto. Uno que te devuelve el dinero a tu cuenta 2 minutos después de que se confirme que tu vuelo se ha cancelado. Sin rellenar formularios, sin llamadas. Exacto. O piensa en las cadenas de suministro. Se puede usar para crear un pasaporte digital imborrable para un producto. ¿Cómo sería eso? Pues escaneas un código QR en una botella de aceite de oliva y ves todo su historial. Qué día se recogió la aceituna, dónde se prensó, cuándo se embotelló. Es una herramienta potentísima para combatir las falsificaciones. Incluso he leído sobre su uso para la identidad digital, para que seamos nosotros los dueños de nuestros datos. Efectivamente. Y si miramos un poco más al futuro, en el Internet de las cosas, las posibilidades son alucinantes. Podríamos ver cómo un coche eléctrico negocia, paga y se recarga en un punto de forma totalmente autónoma. Vale, el potencial es abrumador, pero suena demasiado bueno para ser verdad. Volvamos a la Tierra. El análisis del Dr. Conforti es muy claro. Hay desafíos enormes. ¿Por dónde empezamos? Pues el primer gran obstáculo, y quizás el más peligroso, es la complejidad y los errores en el código. Como decíamos antes, el código es la ley, pero ¿qué pasa si la ley está mal escrita? Claro. Programar estos contratos es difícil, y un pequeño error, una coma mal puesta, puede tener consecuencias catastróficas. Irreversibles. Y para esto tenemos un ejemplo histórico que fue una auténtica llamada de atención para todo el ecosistema, ¿verdad? El más famoso, sin duda, el hackeo de DAO en la red Ethereum. DAO era un fondo de inversión descentralizado gestionado por código.
Un atacante encontró una vulnerabilidad en ese código y la explotó para desviar millones de dólares. Y por la inmutabilidad de la blockchain, ese dinero no se podía recuperar. Era como si el ladrón hubiera metido el dinero en una caja fuerte, indestructible, cuya combinación solo él conocía. Exacto. El incidente fue tan grave que provocó un cisma en la comunidad de Ethereum. Fue la demostración de que un código imperfecto puede llevar al desastre. Lo que me lleva al segundo gran desafío, la ambigüedad legal. La frase «el código es la ley» choca de frente con siglos de tradición jurídica. ¿Quién tiene razón si el código hace algo que las partes no querían? Esa es la pregunta del millón, y los sistemas legales aún no tienen una respuesta clara. El lenguaje jurídico lo entienden los jueces. El código de programación, muy poca gente. Se crea una brecha de comprensión inmensa. Y supongo que esto conecta con retos todavía más grandes, más estructurales. Así es. El primero es la regulación. El marco legal está, en pañales, y varía de un país a otro. Los gobiernos ven el potencial, pero también les preocupan los riesgos. Evasión fiscal, uso en actividades ilícitas. Aunque sobre esto último, el análisis hace una aclaración interesante. A diferencia del dinero en efectivo, la mayoría de blockchains dejan un rastro digital permanente. Exacto, las transacciones son seudónimas, no anónimas. Se pueden investigar y rastrear. El reto para los reguladores es encontrar un equilibrio. Cómo fomentar la innovación sin desproteger a los ciudadanos. Otro problema que se me ocurre es la privacidad. Si todo queda en un libro público, a mí no me gustaría que mis competidores vieran todos mis pagos, por ejemplo. Totalmente. La transparencia radical es fantástica para ciertas cosas, pero un obstáculo para el uso empresarial. Para eso, la industria está desarrollando blockchains privadas o permisionadas como Hyperledger Fabric. ¿Cómo funcionan? Imagina no una plaza pública, sino un club privado. Solo los miembros autorizados participan y las transacciones se pueden cifrar. Entiendo. Y por último, está el famoso problema de la escalabilidad. No puedo esperar 10 minutos para que se confirme el pago de un café. Cierto. Las redes principales originales no estaban diseñadas para eso. Pero se están creando lo que se llaman soluciones de segunda capa. Suena complicado. La analogía es como construir una autopista al lado de la carretera principal de la blockchain. Miles de transacciones pequeñas y rápidas, como pagar ese café, ocurren en esa autopista. Luego, solo el resultado final se anota en la blockchain principal, que es más lenta, pero más segura. La Lightning Network para Bitcoin es el ejemplo más conocido. Entonces, después de este recorrido, ¿con qué nos quedamos? Por un lado, una tecnología con un potencial disruptivo innegable. Por otro, está claro que no es una solución mágica. Sin duda. El análisis del Dr. Conforti concluye que el camino hacia una adopción masiva depende de dos factores clave. Por un lado, la educación financiera y digital. Fundamental. Y por otro, una regulación inteligente que dé seguridad jurídica sin ahogar la innovación. Y para cerrar esa idea, La Fuente cita una frase muy potente del experto Andreas M. Antonopoulos. ¿Qué dice? Viene a decir algo así como, quizás Bitcoin no se convierta en la moneda universal, pero es seguro que alguna forma de moneda y contrato digital, basado en un libro mayor criptográfico compartido y abierto, es el futuro que nos espera. O sea que el concepto ha llegado para quedarse. Esa es la idea de fondo. La gran pregunta no es si pasará, sino cuál de las muchas tecnologías que compiten hoy será la que finalmente se imponga. Es una reflexión muy potente. Y me deja con una última idea. Hemos hablado casi todo el tiempo de su validez legal, su ejecución financiera, pagos, logística, seguros, pero al final son acuerdos entre personas. ¿A dónde quieres llegar con eso? Pues, si el código puede automatizar un complejo acuerdo comercial, ¿qué pasa si lo aplicamos a los acuerdos más personales? Pensemos en un testamento o en un acuerdo prenupcial. Imagina programarlos para que se ejecuten automáticamente bajo ciertas condiciones, eliminando la ambigüedad en momentos que ya son emocionalmente muy complejos. La pregunta que lanzo es, ¿qué certeza ganaríamos con esa fría automatización y qué humanidad, qué capacidad de matiz y de perdón podríamos perder en el proceso?